Mis queridos hermanos, queremos saludarles en esta mañana con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos, que el Señor les bendiga en grande manera. Hoy estamos aquí para estudiar la Biblia a través de estos medios, de Facebook y YouTube. Pueden compartir el enlace con más personas para que más personas puedan ser bendecidas con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora, donde vamos a estar adorando al Señor en esta mañana con una alabanza. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio de la palabra del Señor, basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13 al 47. Hoy continuaremos con este estudio, ya que el domingo anterior estuvimos hablando sobre la venida del Espíritu Santo y también cómo todos ellos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. También vimos que había una gran multitud que estaban reunidos y todos ellos quedaron confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y dialecto. Como dice el verso 12 del capítulo 2 de Hechos, estamos en el capítulo 2 de Hechos,
el verso 12, dice de la siguiente manera: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Y el verso 13 dice: mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, creían que estos hombres estaban borrachos. Hay cosas que suceden en la vida que a veces no logramos entender qué es lo que está pasando. Y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, muchos no estaban entendiendo qué pasaba. Porque hay cosas que en la manifestación de Dios a veces no entendemos lo que pasa. Pero sí sabemos que detrás de todo aquello Dios tiene un propósito. Dice en el capítulo 5 a los Efesios, el versículo 18, dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mis amados hermanos, no sé si usted ha notado, pero cuando una persona ha tomado, se vuelve como más fuerte y elocuente. Lógico, esta no es la voluntad de Dios, y la Biblia dice: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, sino dice: embriagaos ¿en qué? Y ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, vamos a mirar aquí el tema que nos corresponde, es el primer sermón o el primer mensaje que pronuncia el apóstol Pedro. ¿Por qué la Biblia nos incita o nos motiva a ser llenos del Espíritu Santo? Porque vemos aquí en la vida de Pedro cómo su vida cambió. Un hombre tímido, un hombre del vulgo, un hombre humilde pescador, aunque era agresivo y violento en ciertos momentos. Sin embargo, vemos en esta hora a Pedro tomando la iniciativa y tomando la palabra en esa hora, sale a pronunciar su primer mensaje, a hablar a todos los que estaban afuera, a enfrentarlos, a los que se estaban burlando, pensando que lo que estaba aconteciendo ahí era una locura. Nosotros mis amados hermanos, el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, fue uno de los días más maravillosos, o fue el inicio, cuando el Espíritu Santo vino para llenar el cuerpo de los creyentes, que es la iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias, los primeros frutos de la cosecha, de la misma manera, 50 días después de que Cristo resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo vino a llenar el cuerpo de los creyentes de una manera espectacular y sobrenatural. Vemos aquí a un Pedro ya no tímido, a un Pedro que estuvo dispuesto a contestar las burlas de la cual
todos los discípulos estaban siendo considerados como borrachos, leamos lo que dice el versículo 14 y 15. 14 y 15 de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro y los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Miramos ahora, creemos, hermanos, que necesitamos volver y reconocer a los que estaban en la multitud. Estos eran hombres de Judea, eran hombres que vivían en Jerusalén. Y en aquel día de Pentecostés la ciudad estaba completamente llena de gente judía, israelitas. Pilato y toda su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Y esta iglesia primitiva, la iglesia que empezó totalmente era judía, es decir, que estaban integrados por israelitas. Por eso debemos destacar este hecho, que la iglesia comenzó en Jerusalén y de ahí después se extendía por Judea, luego tenía que ir por Samaria y después hasta lo último de la tierra. Este ha sido el movimiento de expansión de la iglesia desde aquel día hasta el día de hoy. El Antiguo Testamento tenías que ir a Jerusalén a adorar. Ahora de Jerusalén tuvieron que salir llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Pedro pues responde a los que se burlaban diciéndoles que esto que estaba ocurriendo, que ellos estaban viendo y escuchando, no era resultado de una embriaguez o de que estaban borrachos, sino que esto era porque, y le señala que esta es la hora novena, es decir, la hora era las 9 de la mañana, y Pedro usa las escrituras para explicarles lo que estaba aconteciendo. Porque todo evento o todo suceso que acontezca en la iglesia o en el mundo entero tiene que ser explicado por las escrituras, no por lo que yo me imagino o por lo que yo pienso. Y Pedro usó las escrituras para explicarle a ellos qué era lo que estaba pasando, porque ellos no entendían y pensaban que estaban borrachos. Entonces Pedro usa una parte, un versículo del profeta Joel para explicarles a ellos que lo que estaba pasando en esos momentos es que era lo que había dicho. Esto es lo que dijo. Esto es lo que pronunció el profeta Joel. Es decir, que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Es decir, ¿por qué si ustedes, refiriéndose al pueblo judío, que era un pueblo conocedor de la ley, ustedes siendo conocedores de la ley, ¿por qué se les hace raro? ¿Por qué es extraño para ustedes ver lo que está pasando aquí en el aposento alto? ¿Acaso no han leído lo que dice el profeta Joel? Esto que para ustedes es extraño, ya lo dijo el profeta Joel, que esto acontecería y sucedería, que el Espíritu Santo
sería derramado, aunque no en su totalidad, porque todavía hay cosas más gloriosas que Dios tiene reservado. Entonces, podemos alegrarnos en cierta forma, porque el apóstol Pedro pudo darnos ejemplo a nosotros de que cuando recibimos de la gracia y del poder del Espíritu Santo, podemos tener la capacidad y la elocuencia divina para poder transmitir el Evangelio. No tengas temor por cómo o qué deber decir en aquel momento, porque el Espíritu Santo os dará la palabra. Y qué bueno que Pedro tuvo la cita bíblica para explicar lo que estaba pasando. Porque mucha gente tal vez hasta el día de hoy no logran entender ciertos misterios que suceden en nuestras vidas. Sigamos avanzando al versículo 17 en adelante. Dice así, lo que decía el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire que la palabra del profeta Joel en parte se cumplió en el día de Pentecostés, porque todavía no se ha derramado sobre toda carne. El Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. ¿Qué más dice? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu. Mire, todavía falta el cumplimiento de esta palabra. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Miramos que en el día de Pentecostés la luna no se convirtió en sangre. No hubo tinieblas. Eso sucedieron cuando Cristo murió. Entonces, esta palabra del profeta Joel tuvo un inicio. En parte se cumplió en el día de Pentecostés. Y Pedro cita esa parte para recordarles a aquellos que ya debían de saber lo que estaba pasando. Sin embargo, no habían entendido que lo que pasaba en el día de Pentecostés era algo que ya estaba profetizado. Entonces vemos, mis amados hermanos, la importancia de que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés y no fue en su totalidad. Hay más cosas que Dios tiene reservado. Y lo que está aconteciendo en el día de hoy a nivel mundial está provocando un despertar. Esperemos que este despertar no sea simplemente por la angustia, sino que se sienta verdaderamente una sed y hambre de Dios. Que los políticos puedan entender que solamente Jesucristo puede sanar la tierra y puede tener misericordia y puede traer transformación al ser humano. Solo Jesucristo puede provocar este milagro de un nuevo nacimiento.
Vemos, mis amados hermanos, la iglesia en el día de Pentecostés comienza o será origen a la iglesia. De una manera maravillosa. Ahora, mis amados hermanos, vamos a leer el versículo 22 para poder concluir el capítulo 2. Versículo 22. Dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos sabéis. Vemos, mis amados hermanos, que tal vez por motivo de tiempo no podemos examinar todos los milagros, y la misma Biblia dice que todo lo que hizo el Señor no se logró escribir, porque si se hubiera escrito todos los prodigios, todas las maravillas y todas las señales que el Señor hizo, no alcanzarían todos los libros para escribir todo lo que Él hizo. Pero tenemos que notar que todo lo que el Señor ha hecho siempre tiene un propósito. Los milagros son hechos con un propósito. Las maravillas son hechas con un propósito. Las señales tienen un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada se le escapa a Dios. Y dice la Biblia que Dios hace milagros, prodigios y señales. Hoy estamos viendo y viviendo en una señal. Lo que hoy pasa en el mundo entero no es un milagro, no es un prodigio, pero es una señal. Es una señal para nosotros como iglesia. Es una señal para el mundo, para que puedan ver y contemplar que lo que está sucediendo hoy es un llamamiento de Dios hacia nosotros los seres humanos. Y en medio de esta señal que estamos viviendo, están sucediendo milagros, cosas prodigiosas que para los hombres les es increíble, imposible creer. Ancianos siendo recuperados, muchas vidas siendo sanadas. Son maravillas que Dios está manifestándose en medio de esta señal. Sigamos, como decía Pedro, varones israelitas, evidencien y estén atentos lo que está pasando. Porque el hablar lenguas en aquel momento era una señal. Y los prodigios eran que hablaban maravillas y las glorias de Dios. Y el milagro era porque la gente que no sabían otro idioma y hablaban otro idioma. Leamos ahora el versículo 23 y 24. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Vemos, mis amados hermanos, Pedro está diciendo que lo que había acontecido en aquel momento no era algo que era contrario al programa de Dios. Que todo lo que había pasado con Jesús de Nazaret, Dios lo tenía bajo control. Dios tenía bajo un programa.
que nada le tomó por sorpresa a Dios cuando Pilato, cuando los hombres dijeron crucifícale, cuando lo clavaron en la cruz, no fue algo que a Dios lo sorprendió, porque Dios tenía en su programa aquello que iba a acontecer. Sin embargo, Dios dejó bien claro que esto no libraba al hombre de su responsabilidad, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque no querían que sus obras sean reveladas y sean reprendidas. Entonces vemos, cada ser humano es responsable de la muerte y crucifixión de Cristo. No solamente fueron las autoridades religiosas, aunque ellos decretaron, aunque ellos solicitaron que Cristo sea crucificado, las autoridades romanas autorizaron que lo llevaran a una cruz. Pero ellos nomás no fueron los culpables. Los culpables de la muerte y de la crucifixión de Cristo somos todos nosotros. Soy yo, es usted, somos todos. Porque de una o de otra manera lo hemos ofendido con nuestros pecados y con nuestra mala manera de vivir. Por eso es necesario que podamos reconocer nuestra condición y aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Mi amado hermano o amigo que me escuches, aceptemos nuestra responsabilidad, porque también hemos sido responsables, porque Él murió por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y leamos lo que dice la palabra del Señor en San Juan, cuando Jesús dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Es decir, no había quien se ofreciera por nosotros. Todos habíamos pecado. No había justo ni en uno. No había ni uno que haga lo bueno. Todos nos habíamos descarriado como ovejas sin pastor. Y Jesús voluntariamente se ofrece dar su vida por las ovejas. Y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que Jesús hizo por usted y por mí. Siendo usted y yo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Usted y yo teníamos que haber muerto y ser crucificados por nuestro pecado. Sin embargo, no podíamos redimirnos porque estábamos manchados y contaminados, y nuestra ofrenda no hubiera servido para agradar a Dios. Por eso tuvo que venir un cordero inmolado, perfecto como Cristo, y dar su vida por nosotros. Leamos por favor lo que dice el versículo 25 de Hechos capítulo 2, estamos Hechos capítulo 2 verso 25. Pedro vuelve a tomar otra cita bíblica basada en el Salmo 16. Pedro habla ahora que si bien es cierto Cristo murió, pero que lo más importante es que Él resucitó y vive para siempre. Y que la resurrección de Cristo es lo que hace que nuestra predicación sea eficaz y que nuestra esperanza sea viva y eficaz. Miren la cita bíblica que Pedro cita del Salmo 16. Capítulo 25 de Hechos 2. Dice así. Versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27. Porque no dejaste mi alma en el Hades, ni permitiste que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. David no está hablando de sí. Esta es una profecía que David escribió acerca del Mesías que resucitaría. Pedro hace mención e interpreta este salmo lleno del Espíritu Santo, de que esta parte de este Salmo 16 se cumplió hablando en la resurrección de Cristo, haciendo entender al pueblo judío que se les hizo tan difícil aceptar y creer que aquel que había muerto en la cruz era el Mesías. Ellos no podían creer que el Mesías hubiera muerto de tal manera. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, usa las mismas escrituras que ellos ya sabían y se las interpreta a ellos diciendo que los que escribió David en el Salmo 16 no era de él, sino que era del Mesías, profetizando de que él resucitaría. Vamos más adelante al versículo 29. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no estaba hablando de sí, pero siendo David, porque David, aparte de ser rey, también era profeta y salmista, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Vemos, mis amados hermanos, David murió y quedó sepultado, no resucitó. Nosotros miramos, mis amados hermanos, que Pedro está diciendo que es obvio pues que David no estaba hablando de sí. Dice, porque sus huesos, su cuerpo está ahí, está sepultado en su misma tierra, en su misma nación. Entonces, y quedó ahí, su sepulcro está ahí, su cuerpo está ahí. Su cuerpo pasó por la corrupción. Entonces David no estaba hablando de sí mismo, sino estaba hablando de alguien. Y decía Pedro, de alguien que vosotros conocéis y que yo conozco. Estaba hablando de Cristo, el que vosotros crucificaron, el cual no pasó corrupción, dice el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Por eso que mucha gente, cuando miraba a Jesús, le decía, Cristo, hijo de David. Porque ellos sabían que el Cristo vendría de la descendencia de David, según la carne. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Pedro, por el Espíritu Santo, se los explica a los varones judíos e israelitas de que entendiesen de que el que resucitó, el Cristo ya no está en la tumba, ha resucitado. Por eso que el tema central del libro de los Hechos es el Cristo resucitado. Continuemos con el versículo 31. Dice, viéndolo antes, verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fue por esto que David estaba hablando del Salmo 16.
Por esto, porque hablaba de la resurrección de Jesucristo. Allí no dice que Jesucristo resucitaría textualmente, no lo dice. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace entender que se estaba hablando del Señor en su resurrección, sabiendo que este Salmo 16 se refiere a la resurrección de Cristo. Y Pedro nos lo hace entender por el Espíritu Santo. Veamos, mis amados hermanos, y esta es una base o es un principio. Nosotros vamos a ver durante todo el libro de los Hechos el tema de toda predicación, el tema de todo sermón en la iglesia primitiva se trataba de la resurrección de Cristo. Ese era el tema principal, Cristo crucificado, pero que resucitó de entre los muertos. Leamos el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo no fue un acontecimiento aislado, no fue un acontecimiento a escondidas o oculto. El mismo Lucas dice en su primer capítulo de Hechos que con pruebas indubitables el Señor se manifestó. Es decir, para que a nadie le quede duda de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso fue que el ángel movió la piedra de la tumba de Cristo. No movió la piedra de la tumba donde estaba Cristo sepultado para que Cristo salga. No, porque Cristo ya había salido, porque no hay ninguna piedra que detenga al Maestro, a Cristo resucitado. El ángel movió la piedra es para que puedan ir a ver que ya no estaba el que había muerto, había resucitado. El ángel movió la piedra no porque Cristo salga, sino para que puedan ir a ver que el Maestro ya no estaba ahí. Se había levantado de entre los muertos. Y ese era el tema de toda predicación en la iglesia primitiva. Cristo ha resucitado. Ahora habéis visto, y él decía a Pedro, y nosotros somos testigos de su resurrección. Nosotros lo hemos visto. Estaba Tomás que no creía. Decía, yo dudé pero creí cuando lo vi. Y hemos visto, presenciado su resurrección. Sigamos el versículo 33. Dice así. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Era una palabra profética. Siéntate a mi diestra, porque hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento no fueron a los cielos. Si alguno de ellos hubiera ido al cielo, entonces David debería de haber ido también. Pero David no había ido y no había subido al cielo. Entonces vemos, mis amados hermanos, que está hablando exactamente sobre Cristo. Por eso que la Biblia dice que aunque ahora estamos ausentes del cuerpo, pero estamos presentes al Señor. Leamos por favor, sigamos el verso 36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha levantado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está y sigue predicando la resurrección de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó, y vemos esto que ocurrió. Aquí los versículos 37 y 38, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos, mis amados hermanos, el mensaje de Pedro fue claro, fue un mensaje de convicción, porque quien convence no fue Pedro, sino fue el Espíritu Santo. Y tenemos aquí un grupo de personas que, teniendo las escrituras del Antiguo Testamento y habiendo oído el mensaje, llegaron a entender que ellos necesitaban hacer un cambio, que ellos necesitaban cambiar de dirección, que ellos reconocían que estaban lejos de Dios, aunque tenían una religión, aunque practicaban una ley que Dios mismo le había dado, sin embargo, necesitaban arrepentirse. Por eso que es necesario que en estos tiempos nosotros, los seres humanos, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y dijeron: ¿qué haremos con esto que está pasando? Pedro dijo: arrepiéntanse, porque lo único que podrá traer un nuevo amanecer, un nuevo despertar, una nueva vida, es un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y si no os arrepentís, sea quien sea, pereceréis igualmente. Versos 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor vuestro Dios llamará. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos, mis amados, la iglesia comenzó a existir y a practicar lo que la iglesia debe practicar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia comenzó a existir. Y dice verso 43, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas, otra vez, señales eran hechos por los apóstoles. Verso, y vendían sus propiedades, y sus hijos lo repartían según las necesidades de cada uno, y perseveraban unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es el alma, este es el estilo de vida de la iglesia. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Nunca la iglesia ha sido tan fuerte espiritualmente como lo fue en aquellos días. Y es eso lo que el Señor quiere que vuelva a suceder. Hoy tenemos que ser más fuertes que nunca espiritualmente, en comunión, en oración, en armonía. Porque hoy lo que más daño nos ha hecho es dividirnos los unos a los otros. Pero hoy tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, que se convirtió espiritualmente tan fuerte porque no tenía nada para sí mismo. Una iglesia desprendida de todo egoísmo, de toda arrogancia, y tenían todas las cosas en común. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para recuperar lo que tenía la iglesia primitiva.
Cristo viene pronto, está cerca. Sus señales se están cumpliendo. Los milagros y prodigios están aconteciendo. Y hoy Cristo te llama para que le sigas. Dios nos bendiga. Queremos orar en esta hora por cada uno de los hermanos. Una vez más, queremos clamar a Dios por todas aquellas personas que están pasando momentos críticos, momentos difíciles. Vamos a orar. Esta pandemia no solo afecta a los pobres ni a los ricos, no solo afecta a los impíos, sino también a los cristianos. Y vamos a orar para que Dios escuche nuestra oración por nuestra nación. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Oremos, cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Y ruego por cada hermano que está en su casa, por cada amigo que nos está viendo, que nos está escuchando. Señor, para que tú seas obrando misericordia, Señor. Para que tú seas, Señor de gloria, extendiendo tus manos misericordiosas sobre esta nación y sobre el mundo entero. De una manera muy especial por nuestra provincia, Los Ríos, pero también por la provincia del Guayas, por cada provincia de esta nación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús elevamos una súplica. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Perdona, Señor, toda palabra que haya salido de nuestro labio. Límpianos con tu sangre, Señor, y sana esta tierra. Y extiendas tu misericordia sobre esta nación y sobre el mundo entero. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. También oremos tenemos aquí unas peticiones de oración por Manuel Cedillo. Oremos también por la familia Ramírez Sandoval, por todas las familias pues del pueblo ecuatoriano. Y también oremos por mi suegra, por la señora Teresa, para que Dios también sea dándoles victoria. Padre, en el nombre de Jesús oramos por estas peticiones. Oramos por Manuel Cedillo, Señor, por la familia Ramírez Sandoval, por mi suegra, la señora Teresa, oh Dios. Oramos, Señor mío, porque en ti hay misericordia. ¿A quién más tenemos en los cielos sino solo a ti, Señor? Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Queremos que tú seas obrando un milagro en estas vidas. Extiende tus manos de misericordia sobre ellos. Ahí donde se encuentren, donde están, sánalos, Padre. Sea cual sea su enfermedad, en el nombre de Jesús. Glorifícate en grande manera, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada familia ecuatoriana. Señor, que tu gracia nos guarde y nos ayude. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Gracias te damos una vez más. Quisiera invitar a todos los que nos están escuchando. Hoy es un día de clamor a nivel nacional. Y queremos que a las 12 del día, ya mismo, podamos abrir nuestras ventanas de nuestras casas y todos juntos podamos hacer una oración
abrimos las ventanas de nuestras casas y mirando al cielo, todos como familia oremos a las 12 en punto. Es una cadena que lo van a hacer a nivel nacional. Los ministerios, las iglesias, amigos, familiares. Vamos a abrir nuestras ventanas de nuestras casas. Y al pie de esa ventana vamos a orar a Dios que Él tenga misericordia. Están invitados. En breves minutos, todos vamos a concluir esta transmisión. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la consolación del Espíritu Santo sea con todo el pueblo del Señor desde ahora y para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo, saludos para todos. Pronto nos veremos. Bendiciones, la paz del Señor.